Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Salgamos por un momento de la agenda de cambio de gobierno. En menos de una hora, a las 10:30, está citada la convocatoria en el Salón Blanco de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, abierto a todo público, es la charla. Se va a presentar el protocolo de acceso de las personas mayores a la sociedad digital en Iberoamérica. Esto es en el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebró ayer. Bueno, es un problema el acceso de las personas mayores a la sociedad digital que en buena parte de los estados está siendo subestimado en la lógica de, bueno, el futuro llegó, hay que digitalizar todo. Y hay personas que ni siquiera tienen teléfonos celulares porque no tienen recursos, porque no tienen la capacidad para manejarlo. Por eso es muy importante tener en cuenta estas cuestiones que van a ser analizadas desde las 10:30 de la mañana. El disertante es el doctor José Yuni, que en su momento ha hablado con nosotros, el creador del programa de adultos mayores, el PEAN, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. José, buen día. Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Bueno, siempre la agenda de preocupaciones de los adultos mayores se renueve. Lo digital hoy es una piedra de toque que está siendo subestimada por los jóvenes, ¿no? Por las nuevas generaciones. Pareciera que no les importa si los adultos mayores pueden o no manejar la nueva tecnología. Bueno, sí, yo te estaba escuchando la síntesis que has hecho vos, me parece que es súper pertinente. Como decís vos, un poco quizás lo que ocurre es que todos los desarrolladores de software, los programadores son jóvenes y no perciben, digamos, la necesidad que hay de que todo lo que es las nuevas tecnologías, la digitalización de la vida social en sí misma, limita mucho la autonomía de las personas mayores. Así que digamos como que la cuestión de las tecnologías se constituye hoy en día en una nueva forma de exclusión de las personas mayores. No solo por la posibilidad del acceso a la conectividad o a los dispositivos, sino también a la vida cotidiana, digamos. O sea, hoy en día sacar un turno médico, recibir la receta del PAMI, el ciudadano digital o sea, sin darnos cuenta, la sociedad ha dado un salto terrible en la digitalización y las personas mayores son unos nuevos, digamos, grupos excluidos, además de que quedan más expuestos a situaciones de abuso financiero, o sea, situaciones nuevas para el colectivo de las personas mayores. Por eso es importante generar conciencia y el protocolo lo que propone son lineamientos de políticas para distintos niveles, digamos, el Estado, las instituciones que trabajan con personas mayores, para poder atender lo que sería la alfabetización digital y la inclusión digital como un derecho humano de las personas mayores. Ahí pareciera como un salto sin transición, José, ¿no? No nos hemos dado la posibilidad, y sobre todo a las personas adultas mayores, porque los nacidos y criados con la digitalización no tienen ese problema, de ir en una transición gradual. Pasamos de un día al otro sin escalas. Uh-huh. Sí, tal cual. Además no se entiende el papel que tiene para las personas mayores, o el significado o el valor que tiene el trato y el vínculo con un otro, digamos. O sea, no es lo mismo, quizás los más jóvenes nos hemos acostumbrado
hablar con un chatbot, hacerle preguntas, hacerle preguntas a una inteligencia artificial, digamos. Pero para una persona mayor, la necesidad de que haya alguien, o que haya canales híbridos también, ¿no? Es decir, que vos tenés que hacer un trámite en el banco y vas y te encontrás con una máquina, que no es lo mismo que haya alguien que te ayude a operar esa máquina o que te oriente, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo es la falta de transición, sino que también ahí hay una nueva forma también de construcción de un estereotipo, digamos, y ahí también está la cuestión, ¿no? El viejo como obsoleto, el viejo como alguien que le tiene fobia a las tecnologías, o al viejo alguien que hay que ayudar en vez de potenciar su aprendizaje, porque en realidad las tecnologías también se aprenden, digamos. Y las generaciones mayores, fíjate vos que sos comunicador, son una de las generaciones más expuestas a los vertiginosos cambios tecnológicos. Son la generación de la radio, de la televisión en blanco y negro, de la televisión en color, el paso de lo analógico a lo digital, digamos, del disco al Spotify, digamos. O sea, hoy uno ve, es una generación, o son unas generaciones que han tenido 3 o 4 cambios tecnológicos, o sea que no son tampoco unas generaciones que no tienen posibilidad de adaptación, digamos. Así que hay que trabajar también en todo lo que es la educación, el aprendizaje, la cuestión intergeneracional, porque las personas mayores aprenden las tecnologías de los jóvenes. O sea, hay mucho por hacer. José, este protocolo, ¿qué ha sistematizado sugerencias? ¿Qué incluye? Porque otras de las cuestiones con las que nos, sorprendentemente encontramos, porque se impusieron casi de prepo por la pandemia, es cómo hacer para corregir esas carencias que tienen los adultos mayores. Bueno, mira, el protocolo lo preparamos junto con una colega mexicana a pedido de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, que son 2 organismos que asesoran a los gobiernos de Iberoamérica. En el caso de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, tiene que ver con todo lo que es los sistemas de seguridad social, la jubilación, y la Organización de Estado Iberoamericano, que toma como una demanda, digamos, de tipo educativo, de tipo cultural, la problemática de las personas mayores, ¿no? Y sobre todo, ellos lo abordan desde pensando inicialmente en que las tecnologías pueden ser una alternativa para mitigar los problemas de la soledad no deseada de las personas mayores, que es un tema muy de agenda de la salud pública, de la salud mental, sobre todo en las grandes ciudades, donde es cada vez mayor el problema de la soledad de las personas mayores. Entonces, ellos empezaron con eso, y a medida que fuimos avanzando en las propuestas y esto, vimos que los problemas de Latinoamérica, sobre todo, son mucho más complejos en términos de pensar que en América Latina 4 de cada 10 personas mayores son analfabetos. Es decir, que no podés hacer alfabetización digital sobre la base del analfabetismo, ¿no? Está todo el tema del género, el tema de las poblaciones rurales, el tema del lenguaje de comunicación de los dispositivos, que en realidad no reconocen otras lenguas que no sean el español o el portugués. Entonces, el protocolo lo que hace es mirar cuál es la problemática, cuáles son las brechas digitales, establece algunas cuestiones conceptuales, y luego lo que define son propuestas a nivel macro, es decir, soluciones que tienen que encarar los gobiernos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en Uruguay, para asegurar lo que se llama la asequibilidad a lo digital, hay un programa nacional que le entrega a las personas mayores
teléfonos de bajo costo o paquetes de datos para que las personas mayores puedan contar con los medios para participar de esa sociedad digital. Entonces, ahí hay también agendas de investigación, hay propuestas a ese nivel macro que son regulaciones, ¿no? O sea, cómo hay que potenciar la investigación sobre lo que se llama la gerontecnología, ¿no? Y ahí hay un compromiso para las universidades, el sistema de ciencia, los estados. Después hay otro nivel que nosotros llamamos meso, que son sugerencias para las instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajan con personas mayores. Y que hay orientaciones para que ellos puedan definir políticas de inclusión digital vinculadas a los servicios, ya sea sanitarios, bancarios, de ocio, de ciudadanía. Y luego hay otro nivel de acciones micro, que ya son acciones de propuestas focalizadas sobre la población adulta mayor, que involucra sobre todo hoy en día a las bases comunitarias, es decir, que por ejemplo en una parroquia se puedan hacer microcursos de habilidades digitales, talleres intergeneracionales. Bueno, digamos, hay un conjunto de propuestas, por eso un protocolo, digamos, que genera líneas de acción para poder efectivizar la inclusión digital. A propósito de la charla que en media hora nada más en el Salón Blanco de la Municipalidad sobre el protocolo de acceso de las personas mayores a la sociedad digital en Iberoamérica, estamos hablando con uno de sus responsables, el doctor José Juni. Dos últimas preguntas, José. Una, da la impresión que el modelo capitalista actual, y sobre todo en los aspectos tecnológicos, impone el analfabetismo constante, digamos. Cuando vos aprendés a manejar una tecnología, te ponen una nueva que la tenés que volver a aprender, porque así es el negocio, todo el tiempo, que claro, bueno, nos somete a esa lógica. Sí, bueno, es lo que se llama la obsolescencia programada, digamos, ¿no? Y a eso estamos expuestos todas las generaciones. Sí, pero afecta mayormente a los adultos mayores, que no quieren ni cambiar el teléfono, ya aprendí a manejar este. Exacto. Bueno, ese es un problema, porque eso tiene que ver también con lo que es la mercantilización de la propia vejez, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión también, Guillermo, también está estudiado que el uso de las tecnologías aporta muchos beneficios a las personas mayores. Ajá. Para su salud mental, para su autonomía, para la integración social, y por de las redes sociales. Lo que pasa es que tenemos que usar la imaginación para ver cómo esto, que puede ser una herramienta de integración, no se convierte en una herramienta de exclusión social. La exclusión digital es exclusión social, y eso hay que entenderlo, no solo para las personas mayores, sino también para otros colectivos vulnerables, ¿no? José, muchísimas gracias. La segunda pregunta era esa, el lado luminoso de esta instancia, la respondió solo, así que gracias, José, es muy interesante siempre escucharte. Gracias, y gracias por dar el espacio para difundir. Y también la idea del protocolo es comprometer a los medios de comunicación, al desarrollo de campañas de sensibilización, de campañas educativas, así que a tu disposición, Guillermo. Bueno, muy bien. Además, hay que comprar paciencia, ¿no? Nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos que sean pacientes y a la hora de enseñarnos, y nosotros con nuestros padres ser pacientes a la hora de enseñar, porque el aprendizaje no es por el atajo, lleva tiempo. Tal cual. Muchísimas gracias, José. Chao, un abrazo, Guillermo. José Juni, es interesantísimo la oportunidad que tienen a partir de las 10:30 en el Salón Blanco de la Municipalidad de escuchar esta cuestión que es de base de lo que nos está sucediendo como sociedad. El problema de la digitalización, y que se te imponen tiempos que para los jóvenes ni siquiera son
un problema porque nacieron con la digitalización, nacieron sabiendo caminar por la ruta digital. En cambio, aquí hay, en las generaciones nuestras, el esfuerzo adicional de tener que aprender a caminar de grande. Y es necesario tener tiempo y capacitación, cosa que no muchos tienen la vocación, la voluntad de hacer coincidir ambas vocaciones, la de dedicar tiempo y capacitación. Y ese es un problema. Encima, con un mercado tecnológico cuyo gran negocio, ¿cuál es? Hacer que hoy ya sea viejo lo de mañana. Con lo cual, cuando vos creías que habías aprendido algo, te instalan uno nuevo, otra vez, y yo ya lo había aprendido a hacer. Bueno, porque el negocio del capitalismo tecnológico es ese. Así que es un nuevo desafío que además se ha dado sin transición, ¿no? Puesto en los hechos concretos, por ejemplo, renta, donde la mayoría de la gente que va son adultos mayores, no tiene atención presencial. Te mandan todo lo digital. Listo, arreglate, dijo Giordano, y se fue al ANSES. Así son las cosas.